Amigos, amigas, como cada semana les acercamos este panorama de análisis con las principales noticias agropecuarias en los últimos 7 días y fundamentalmente lo que se viene de aquí en más. Naturalmente que hemos titulado este tiempo relacionado con las oportunidades de los agronegocios, la genética, la tecnología, las posibilidades de profundizar los mercados internacionales. Está todo planteado para ganar y disputar esta batalla global por la producción de alimentos, dentro de las posibilidades que naturalmente ofrece el escenario de la pandemia de la nueva COVID-19. Y a continuación, y a partir de estos tips, les acercamos algunos planteos que tienen como protagonistas a asesores agrícolas, al ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, la visión del titular de INAC, ingeniero agrónomo Fernando Matos, entre otros. Las oportunidades que trae el maíz con vistas a la próxima siembra, más allá de la diferencia en los mayores costos de implantación con respecto a la soja. Felipe López, asesor CREA del litoral del país. Los impactos vistos, generalizar los impactos en todas las empresas, nos parece que no corre más porque cada empresa es un mundo y cada situación va a afectar de manera distinta a cada empresa de acuerdo a cómo esté parada. Pero sí lo que podemos hablar, para poner algún número, que un cultivo de maíz te cuesta $200-250 más que lo que cuesta un cultivo de soja, $200 más de lo que cuesta un cultivo de soja, lleva más inversiones, hay que tener los cuidados financieros que eso lleva. Pero estamos viendo que tiene un margen tal vez, comparando situaciones promedio, que ahí también es más nutritivo comparar la variabilidad que los promedios, pero bueno, hay que tener una referencia y esos promedios de repente te da un retorno de $100-150 más respecto a la soja. Eso sería un poquito más, un poquito lo que estamos viendo en cuanto a situaciones promedio, es decir, una inversión de unos $850-900 por hectárea en el maíz, incluso en algún caso hasta 1.000 hectáreas, $1.000 dependiendo de la renta, y una inversión de $650-700, incluyendo tu renta en lo que es la soja, pero con un retorno de unos $150 más en términos promediales en lo que es el cultivo de maíz. Pero lo que te decía al principio, generalizar el impacto de una medida como esta en todas las empresas es erróneo. Lo que hay que hacer es conocer bien la empresa y ver dónde me puedo ubicar para tomar determinada decisión. Conozcamos bien nuestra empresa, conozcamos bien nuestros costos, conozcamos bien dónde podemos mejorar para después analizar las distintas opciones, ¿no? No hagamos el proceso inverso porque nos vamos a ir comiendo uno mismo, ¿no? Es lo que te decía anteriormente, en algunos casos las decisiones son porque no queda otra, tengo que hacer cultivo, tengo que tratar de licuar renta, y en otros casos, que es el que decíamos, es porque, bueno, estamos viendo que estoy parado en rendimientos por encima de los promedios, y en esos escenarios la agricultura sigue siendo un buen aporte viene haciendo un buen aporte a las empresas para tratar de licuar todos los costos fijos, que es un poco el cuco de la película. Pero creo que son los dos escenarios. Uno, porque bueno, no me queda otra, tengo que licuar la renta o tengo que licuar los costos fijos, y el otro que es porque bueno, es una opción buena y la empresa está saneada y la tomo por eso, que es la que deseamos tener todos, que obviamente sabemos que es la más escasa, ¿no? El cultivo forrajero tiene la chance de asegurar una excelente implantación en virtud de la humedad de los suelos que se espera en los momentos de siembra, según el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, especialista en meteorología, a quien contactamos desde Buenos Aires. Como los grupos de productores que han usado la tecnología que hay, ¿verdad?, han elegido por ahí, eso lo tiene que decir el agrónomo de campo, ¿no?, pero un ciclo más corto, han hecho un buen bardecho, están cuidados las malezas, han tenido resultados hasta muy buenos, y el resto de la gente que no pone atención en lo que hace son los que han recibido el impacto, porque si pasa una cosa, tuvimos el clima tiene ciclos, ¿no? Y Sudamérica tiene un ciclo que hay más o menos 50 años que son así sin problemas, que no hay grandes impactos, no hay grandes digamos fenómenos climáticos adversos,
y después vienen 50 años que el clima se pone un poquito más severo. Y el año 2008-2009 marcó eso, ya hace unos 12 años prácticamente que cambió la fase climática, porque se fortaleció la circulación polar. Es decir, el polo sur entró a mandar una masa de aire bastante fresca, con bastante viento y seca. Que esto es lo que está pasando. Esto no es una niña típica que se debe a que se aceleran los vientos alisios, que son los vientos que corren sobre el Ecuador, y entonces al estar fuertes impulsan la corriente de Humboldt hacia el Asia, la corriente fría de Humboldt que corre por la costa chilena, enfriando el Océano Pacífico y alcanzando su máxima en febrero, que es lo peligroso. En cambio, cuando es el polo el que empuja la corriente de Humboldt hacia el norte, alcanza el máximo justamente en invierno, que es cuando el polo sur está más expandido, ¿verdad? Pero a partir de octubre, ¿qué ocurre? Los vientos polares, como vuelve el sol al hemisferio sur, se van retrayendo hacia el polo. Entonces es una niña que tiene un ciclo más corto y más temprano. Esta es la diferencia, esto es lo que yo planteo como una situación menos grave que lo que sería una niña típica, y es a lo que se une justamente el año pasado y este año un fortalecimiento de la corriente cálida del Brasil que baña el litoral atlántico sudamericano, justamente ahí donde está la costa uruguaya, ¿no? Y al encontrarse frente a la desembocadura del Río de la Plata con la corriente fría de Malvinas, ahí se arma un sistema de tormentas que se mete, si usted ve los mapas de lluvia, de las últimas lluvias, son casi todas lluvias que vienen desde el mar hacia adentro, ¿no? Por eso esto es lo que hace que Uruguay esté dentro del área que tiene mejor humedad en este momento. Las señales para el segundo semestre en el mercado cárnico son optimistas, según el titular de Informe Ganadero, Ignacio Iriarte. Pero en este momento se la ve con mayor optimismo. Europa tiende a regularizarse, los precios del enfriado Hilton argentino que no podíamos vender hace 2 meses a $7.500, hoy están en cerca de 13.000 y en algunas marcas ya lo pasaron. Está trabajando Israel, nosotros somos competitivos para Israel, entonces se está trabajando bien y en muchas plantas. Y el caso de China, que es el centro de todo el tema, Argentina está aportando el 87%, el último dato, de lo que embarca China. China es una novela que desde noviembre, que fue aquella famosa feria de importación-exportación, y los valores tocaron niveles altísimos, el gobierno intervino, cortó la financiación, se derrumbó, después descubrieron que tenían enormes stocks acumulados, después vino el coronavirus, después se abrió el coronavirus, y después vino un contragolpe brutal de los chinos, intentando que lo obtuvieron bajas muy fuertes en los precios, porque la carne no se vendía, porque se había salido de la pandemia mal, y los bares y restaurantes, el 80% de la carne se vende en el food service, la gente la come fuera de su hogar, y eso quedó un miedo importante a salir a comer afuera, a reunirse. Bueno, esta novela tuvo un nuevo capítulo, uno de los últimos, que es el anteúltimo, diríamos, cuando se descubre en una tabla de cortar pescado de salmón, que aparentemente era de Noruega, el COVID. Hay 100 y pico de infectados, se vuelve una cuarentena masiva y se empieza a hacer testeos masivos de productos, de alimentos importados. En una primera etapa son 70.000, no surge nada. El gobierno ve el peligro enorme de que se empiece a limitar las importaciones, el faltante de carne dentro de China se va a acentuar. Al mismo tiempo vienen inundaciones como hace décadas China no tenía. Se esparce nuevamente con las inundaciones la peste porcina africana. Los importadores empiezan a acobardarse de traer carne de Sudamérica o de Oceanía y empiezan a pedir certificados a los frigoríficos exportadores
proveedores de que están libres de coronavirus, que se hagan responsables y llegado a puerto allá se llega a encontrar algo, ellos no tengan que correr con la cuenta. Y después de 6 o 7 meses de bajar el precio del cerdo, que es la variable central a estudiar en todo esto, al mostrador en China, desde hace 4 o 5 semanas el precio del cerdo se vuelve a disparar. Digo disparar porque ya estaba 90% arriba un año atrás, pese a las bajas que había experimentado, y ahora ha subido entre un 20%, las fuentes hablan de entre un 20 y un 30% desde principios de junio, adicional a lo que había, si tocó un piso y empezó a subir de vuelta. La carne a pasto ocupará en el futuro un segmento comercial relevante y tiene posibilidades de tentar una cuota, según el presidente de INAC, Fernando Matos. Estrategia que podemos y vamos y estamos estudiando y explorando. Creo que hay una tendencia de algún nicho de consumidores en Estados Unidos, claramente está así definido, con una parcela de producción a pasto creciente que está demandando ese tipo de producto. Inclusive pudiera ser un factor de plantear a Estados Unidos una cuota de ingreso con esa característica, porque claramente desde el punto de vista del acceso es el problema que tenemos, y si pudiéramos caracterizar alguna producción diferente a lo que pueden proporcionar nuestros países competidores vecinos, sería muy importante, y por lo tanto una producción exclusivamente a pasto es una condición que pudiera ser factor a plantearse a efectos de acceso. En lo que tiene que ver con Asia, no vemos mucho esa tendencia de preferencia. Sí lo vemos desde el punto de vista de la inocuidad para Estados Unidos o Norteamérica y eventualmente Europa, pero el gran mercado demandante quiere tamaño de cortes, quiere homogeneidad en los cortes, quiere grasas de colores claros, y evidentemente allí entiendo que hay un nicho que, si bien está también para la carne a pasto, la carne de corral también tiene su receptividad en lo que tiene que ver a la gran demanda asiática. Cuota 481 a la Unión Europea, Sur, la cuota 11.800 toneladas a Canadá, las 20.000 toneladas a Estados Unidos y a Israel, con 0 protección arancelaria. Después pasamos a Rusia y China, que en torno del 12, con una intervención bastante leve en cuanto a la incidencia de los aranceles, el 20% para el cuota Hilton. Estados Unidos y Canadá fuera de cuota, fuera de las 20.000 y las 11.800, un 26,4% de arancel. Y el full levy, que estamos entre un 35 y un 40 y algo %, paga fuera de cuota para la Unión Europea, dependiendo del valor del producto. Y los niveles más altos de protección que representan los mercados de Japón y de Corea. Por lo tanto, esto también explica el por qué, si bien estamos habilitados, tenemos una baja participación de volumen en estos mercados debido a la carga arancelaria, que esto se tiene que pasar a precio. Y esto explica también de alguna manera por qué estamos tan presentes en China, en función de que los niveles arancelarios que tenemos allí son bastante moderados, del 12%, 3 veces y media menos lo que esperaríamos para Japón y para Corea. El ministro de Ganadería, Carlos Uriarte, ratificó la preocupación por la presencia de la garrapata en todo el país y confirmó que se trabaja en nuevas alternativas para combatirla. Desde muchos ámbitos y espacios y direcciones, no solo se trata de hablar de productos químicos, de tratamientos, de controles, sino también de educación, de extensión. Y tenemos conocimiento que en el Uruguay existe casos de personas que hace muchos años tienen implementados sistemas de control en base a hongos, de los cuales estamos estableciendo contacto y viendo la posibilidad
de validar esas tecnologías cuanto antes, porque si llegan a ser efectivas como estos productores lo afirman y hace años que lo vienen haciendo, sería una herramienta fundamental y con miras al Uruguay que queremos, ¿no? Más independiente de los productos químicos.